Shalom a todos los hermanos, sean bienvenidos una vez más a estos estudios que les ofrece el Ministerio Verdad de Vida para la comprensión del libro de Levítico. En el video anterior habíamos hablado acerca de lo que es el sacrificio por pecado externo, previamente habiendo tratado el sacrificio por pecado interno. El sacrificio que vamos a estar estudiando hoy también es una parte del sacrificio de pecado externo. Va a ser un video muy corto, pero habla específicamente de aquellas personas que no tienen las condiciones adecuadas para presentar un cordero por sus condiciones económicas. Entonces presentarían otro tipo de animalitos, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pues entonces, sin más que decir, comencemos. Estamos en sacrificio por pecado o Korban Hatat. El Korban Hatat, ya habíamos visto las diferentes subdivisiones de este Korban, y entramos para continuar en el estudio con el versículo 32, donde nos habíamos quedado, del capítulo 4, que dice: si por su ofrenda por el pecado trajere cordero o hembra sin defecto, la traería. En este caso, para el Korban Hatat, si esto es una continuación del estudio anterior, nos quedamos allí, es un cordero o una hembra, una cordera, o la hembra de los corderos, sin defecto la traería para una ofrenda por el pecado, la persona natural de Israel. Pero en el capítulo 5, el verso 7, hablando del mismo contexto del sacrificio por Hatat, por la culpa, dice de esta manera: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para olá, para holocausto. Uno sería para expiación y el otro sería para holocausto. En este caso, si no le alcanzaba para un cordero, tenía que traer 2 tórtolas, 2 animalitos pequeñitos, ¿no? Uno para expiación y uno para holocausto. Continuamos. Dice: y las traerá al Cohen, al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Tendría que ofrecer primero, o sea, degollar primero al que es para la expiación, degollar por decirlo así, y le arrancará de su cuello la cabeza. Ese es realmente el procedimiento que se hacía, mas no la separaría por completo. O sea, y tenemos una imagen de cómo se estima y cómo narra también los escritos tradicionales de la Mishnah, de cómo hacían este sacrificio. Y era con la uña el Cohen que degollaba o que mataba al animal, arrancaba su cuello, pero era desde la parte de atrás, pero no sacaba totalmente, no separaba totalmente la cabeza del cuerpo. Esa era la idea, ¿no? Y rociaba la sangre, como la vemos en la imagen a la derecha, y rociaba la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar en expiación. O sea, realmente cogía el animalito, después de haber hecho uno, acuérdense que eran 2, cogía uno, al que era por expiación, y exprimía la sangre del animalito con el cuello contra la pared del altar y derramaba la sangre hasta el conducto donde se llevaba toda la sangre, ¿no? Ese era el procedimiento que se hacía cuando no se tenía para un cordero. Ya vimos en las clases anteriores, en los videos pasados, cuál era el procedimiento para realizar la expiación con corderos, con becerros. Estamos ahorita con las ofrendas de aves, las que acudían a ellas los justos de la nación de Israel que habían cometido un pecado por hierro, pero que no tenían las condiciones adecuadas para aspirar a presentar un cordero. Continuamos. Levítico capítulo 5, verso 10, dice de esta manera: y el otro, ya vimos el que era por expiación, y el otro, el que es por holocausto, conforme al rito de holocausto se lo hará. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que cometió y le será perdonado. Presentaba uno por expiación, no había mucho que hacer en el momento del sacrificio, simplemente con la uña y golpeaba, exprimía la sangre en la pared del altar, y el otro que quedaba, que era por holocausto, se hacía del mismo procedimiento que lo habíamos visto en los videos primeros, cuando empezamos a hablar acerca del sacrificio violá, el sacrificio de holocausto. Aquí les traigo una versión, estaba en el capítulo 1 del verso 14 al 17, dice de esta manera: si la ofrenda para Yahweh fuere holocausto de ave, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, el mismo procedimiento que habíamos visto, y le hará que arda en el altar. Esta vez ardería en el altar, este sí se quema en el altar.
y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, igual que el de expiación. La única diferencia es que, como vemos aquí en la imagen, la que eran por holocausto, el que estamos analizando, el segundo palomino, se exprimía en la base del altar su sangre, en esta base. La que era por expiación, la que vimos anteriormente, se exprimía en la parte de acá arriba, en la parte de aquí arriba, en esta área de aquí arriba del altar. El expiación se exprimía arriba, el de Olá se exprimía abajo, o sea, esa era la diferencia, ¿no? Y al quitarle el buche y las plumas, a las cuales echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Todo esto era como que se lo degollaba y se pelaba el animal, se sacaba la piel del animal completamente con todo su plumaje, ¿no? Se sacaba el animal y esa área, esa parte quedaba en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. O sea, hacía un corte, pero no la dividiría en dos. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. El holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Yahweh. Vemos que la primera ave, la que era por expiación, realmente no llevaba un degüello, no llevaba una quema entera en el altar. Esta se quemaba aparte, pero esta se quemaba fuera del campamento. Pero este animalito el ave que se hacía por holocausto se quemaba específicamente en las brasas del altar. En las brasas del altar. Estos procedimientos de expiación o de degüello de ave se hacían todos los días en el templo. De hecho, ¿cómo se hacía este procedimiento? Porque realmente para la purificación que se solicitaba para una mujer que había terminado su periodo su periodo de cuarentena, llamémosle así, después de haber dado a luz un varón o después de haber dado a luz una mujer cuyo periodo era el doble que la del varón, tiene que presentarse al templo, hacer una purificación por ello. Y la purificación, ¿cómo consistía? Afuera de los atrios del templo, ya vamos a ver una imagen del patio del templo, en el atrio de las mujeres, también lo vimos la semana pasada, habían unos cepillos o cepillitos donde se depositaba el dinero. En estos cepillos, lo que hacía era la mujer que quería hacer su purificación, depositaba el dinero que correspondía a las palomitas. Al final del día, antes de que se termine el servicio de sacrificio, antes de sacrificar al cordero de la tarde, un sacerdote encargado, con las llaves respectivas de estos cajones donde se depositaban estas cantidades de dinero para purificación, porque habían varios cepillos alrededor del templo, uno eran para poner el dinero del tributo, otros eran para ofrendas, otros se daban específicamente para la madera, otros para el aceite, diferentes tipos de ofrendas, ¿no? Ofrendas obligatorias que se tenían que dar, y para las ofrendas de purificación en este caso, el sacerdote contaba el dinero de todo lo que había recolectado en todo el día, después hacía un cálculo para saber en cuánto dinero, cuántas palomitas se tenían que sacrificar. Por ejemplo, que hubiera tal cantidad de dinero y habían salido 10, entonces procedía antes del sacrificio final, el sacrificio de la tarde, procedía a hacer el sacrificio de 10 palomitas. Si ahí iban unos 5 sacerdotes, cada uno hacía unas 2 palomitas y hacía este tipo de expiación. Entonces la mujer que se acercaba para su purificación no tenía específicamente que estar presente, simplemente daba su parte, digamos, su deuda conforme al pedido del templo, el sacrificio que está puesto, la cantidad que está puesto para ese sacrificio en la Torá, daba en la mañana y en la tarde sabía ella que al final de ese día iba a estar purificada, porque así era como se hacía en el templo, y eso es válido delante de la Torá y ahorraba mucho tiempo de trabajo también, que estar haciéndolo a cada hora uno por uno. ¿Ok? Avancemos un poquito más. Ya vimos cómo era el sacrificio, es muy rápido. Dice el versículo 11 al 13 del capítulo 5, dice, mas si no tuviere lo suficiente para las 2 tórtolas, no tuviese lo suficiente, o sea, no solo no tenía para el cordero, sino que no tenía lo suficiente para las 2 tórtolas o los 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso. Hace esta referencia y esta aclaración para que no lo confundamos con la ofrenda de Minjá, que también ya la habíamos estudiado.
La ofrenda de minjá era una ofrenda de flor de harina, pero que se le añadía aceite e incienso. Dice, esta porque es por expiación, no es una ofrenda minjá, no es un presente al Eterno. No se le añade aceite ni tampoco se le añade incienso, solamente es la harina, la ofrenda de flor de harina. Esta es una expiación realmente. La traerá pues al sacerdote, al Cohen, y el sacerdote tomará de ella con su puño lleno para memorial de él, y la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida de Yahweh, en el mismo altar donde se quemaban los animales de sacrificio, y donde se quemaba el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Y realmente, estos corderos de la mañana y de la tarde, cuando se hacía este sacrificio de flor de harina, de flor de harina pura por expiación para alguien que no podía, no alcanzaba su dinero para presentar sangre, estos sacrificios de corderos que se hacían válidos también, de alguna manera se hacían reconocidos como que junto con ese sacrificio el derramamiento de sangre se daba por memorial para estas personas, ¿no? Ya eso también lo habíamos explicado un poco en la clase de la minjá, la ofrenda de minjá. Dice, sería para memorial, pondría un puñado del sacerdote de esa harina en el fuego y la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida de Yahweh, es expiación. Y le hará el sacerdote expiación por él en cuanto a lo que pecó, que cometió en alguna de estas cosas, de los ejemplos que habíamos visto en la clase pasada. Él será perdonado y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda, como igual que la ofrenda de comida que estamos hablando específicamente hace referencia a la minjá. Así como en la ofrenda de minjá se ponía solo un puñado de harina y el resto que quedaba de los aproximadamente 2 libras y algo que quedaban de harina, eso era para el alimento del sacerdote. Aquí queremos entrar en una área un poquito más específica de otros ejemplos, porque realmente con esto cerramos el sacrificio y el procedimiento y las condiciones, ya todo eso lo hemos visto en los diversos estudios, y hemos cerrado lo que tiene que ver con el sacrificio de expiación por pecado, hacer expiación, o sea, la ofrenda del Corban Hatak o la ofrenda por pecado, pero queríamos entrar a un tema un poquito más interesante que tiene correlación con esto, porque esta ofrenda se daba para aquellas personas que no tenían cómo dar, y entre ellos eran contados los huérfanos, las viudas, los extranjeros, aquellos que residían en la tierra de Israel. Pero vamos a darnos cuenta, yo quisiera que podamos entrar a estudiar uno de los capítulos que más malentendido han sido dentro del cristianismo, donde se abusa con estos capítulos, con estos versos, estas narraciones se abusan de los creyentes, exigiéndoles que den todo lo que tienen o que aunque no tengan se endeuden, pero den a favor del servicio de la iglesia, a favor de la causa del pastor o lo que sea que estén haciendo. Y es bueno para nosotros conocer esta área, ¿no? Vamos a estar estudiando la ofrenda de la viuda y explicando realmente de qué se trata, cuál fue la idea que realmente el escritor, en este caso el que se conoce como Lucas, el libro de Lucas, el escritor Hillel, cuál fue la idea que él quiso proyectar, que todos los que le escuchaban, su audiencia, específicamente Teófilo, que era un sacerdote, entendían perfectamente lo que le estaba hablando. Vamos nosotros a revisar ese contexto. Ofrenda de la viuda, eso está en el libro de Lucas, el capítulo 21, dice de esta manera: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Yeshua estaba en esta área, la vamos a ver como está en la imagen que vemos aquí, esta área, el atrio de las mujeres, donde se estaba predicando, y aquí era donde se ponían esas ofrendas, por eso sabemos que estaba en esta área. Dice, Yeshua estaba junto a sus discípulos, estaba enseñando, estaba predicando, y él le dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas, que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Está haciendo referencia a ellos que les gusta andar con ropas elegantes, ropas dignas, y aman las salutaciones en las plazas, porque cuando ellos pasaban por las plazas, la dirigencia del templo, al recibir a la caravana que venían en las fiestas de peregrinación, todo el pueblo en Jerusalén se levantaba y se ponía de pie al ver bajar a los sabios del monte del templo, verlos bajar a recibir al pueblo que entraba por las puertas sur del área de
de Jerusalén y hacían inmersión en el estanque de Siloé. Entonces dice que ellos aman eso, amaban ser parte de esa cámara de jueces y cámara de sabios a cuales el pueblo cuando los veía pasar ya por costumbre, por una ley, se levantaban y amaban ser parte de ellos, ser reconocidos. Dice, y adoran tener las primeras sillas de las sinagogas, porque eran elitistas, obviamente. Habían partes donde decían, bueno, aquí se sientan los que más aportan dinero en la sinagoga, y eso es hasta el día de hoy. Y luego más acá se sientan los de familia más pura, una raza más pura, y acá los gentiles, o sea, y es una serie de condiciones de elitismo que se encuentran dentro de estas sinagogas hasta el día de hoy. Eso sucedía también en el primer siglo. Dice, y los primeros asientos de la cena, ser reconocidos como los invitados de honor, los primeros asientos de la cena. A ellos les agradaba esto, esa atención que recibían del pueblo. De hecho, es a eso que Yeshua nos llama, a nosotros que nunca hagamos esas cosas, nunca sirvamos al Eterno, jamás hagamos un servicio al Eterno para querer ganar un puesto, para querer ganar un lugar. Eso descalifica realmente al siervo del Eterno. No podemos hacer algo esperando la gloria de los demás. Yeshua, cuando hablaba de las obras de estas personas, cuando oraban en las calles en alta voz y todos decían, miren qué hombre tan santo, cómo ora. Yeshua nos enseñó y nos dijo, ustedes no hagan eso. Ustedes, mis discípulos, vayan en su habitación en lo secreto y oren a su Padre que está en lo secreto. Quien los vea a ustedes en lo secreto, los recompensará en público. Esas fueron las palabras y la enseñanza de nuestro Mashiach. Dijo, guárdense de estas cosas, guárdense de ser como ellos, porque ellos de cierto ya tienen su recompensa, ya la tienen. ¿Cuál es la recompensa de estas personas que hacen las cosas para ser vistas, que hacen algo, ayudan o sirven para poder ser reconocidos, ser aplaudidos y vociferan y predican a cada rato cuáles son las obras que ellos han hecho? ¿Cuál es la recompensa que ellos ya la tienen? Es ser admirados por la gente. Esa es la recompensa. Cuando les dice, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Lo que buscan. ¿Qué es lo que ellos buscan? La admiración de la gente. Ya la tienen. Pero mejor déjalo en secreto, que no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha, y el Eterno, que te ve en lo secreto, tu Padre, Él es el que te recompensará en público. Pero busquemos la honra del Eterno y no la honra de los hombres. Esa es la idea que Yeshua trata de enseñarnos, un verdadero servicio de corazón. El Eterno no está buscando showman, no está buscando realmente personas que llamen la atención del pueblo sobre Él, sino que lleven la atención y la adoración del pueblo hacia el Eterno. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Es un gran contraste y una gran diferencia con lo que los showman del cristianismo, dichos apóstoles, hacen espectáculos, hacen supuestos milagros y sanaciones y tantas cosas para llamar la atención de la gente y verlos como hombres que tienen poder, autoridad o que son santos o respaldos del Eterno, pero no es así. Eso no es lo que nos llamó a ser Yeshua. No hay una gran diferencia, no hay mucha diferencia entre estos pseudoapóstoles de ahora que se hallan en el cristianismo y con los fariseos y escribas de aquella época. Ok, continuemos. Miren cuál es la acusación que les da a estas personas. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Él está hablando acerca de estas personas que devoran las casas de las viudas. ¿Cuál es la idea en la que ellos devoraban las casas de las viudas? Ellos realmente se enteraban que obviamente había una viuda donde no había un hombre que salga a defenderlas y les enseñaban como doctrina que ellas tenían que, para servir al Eterno, para agradarle, tenían que diezmar, tenían que colaborar con lo que tengan. Y eso no era solo las viudas, era todo el mundo, pero las viudas tampoco se salvaban. Cuando en la Torá sí hay una cláusula donde los pobres, las viudas, no tenían por qué donar o servir al templo de esa manera. No tenían que donar ni servir con bienes al templo porque no tenían para su sustento nada más. Eso es lo que Yeshua dice. Ellos entran en las casas de las viudas y las devoran. O sea, miran qué tienen, oiga, mira eso que tienes, que te dejó tu marido, esto de acá, puedes darlo al templo y el Eterno te va a servir. Te va a ayudar. No es muy diferente a lo que vemos nosotros hoy en día en las congregaciones cristianas, donde entra el pastor a una casa, el sacerdote a una casa, y bueno, y le dicen, oye, mira qué tienes, con esto puedes ayudar, vende tu carro, vende esto, vende tu terreno, deja esto de acá.
y cómpranos, compra esto, mira que necesitamos esto aquí y acá, y abusan de estas personas, abusan de la fe de estas personas. Ellos, dice la Escritura, dijo Yeshua, recibirán mayor condenación, recibirán una condenación mayor, porque están yéndose directamente contra los mandatos del Eterno, cuando se supone que tienen que ser los guías y llevar al pueblo a obedecer la palabra del Eterno. Y la palabra, ya lo vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con decirle a una viuda que venda y deje todo lo que tiene para servir al Eterno con sus bienes, y ese no es la idea, ese no es el proyecto. Entonces Yeshua, en este contexto donde él dice que devoran las casas de las viudas y por pretextos se ponen a hacer largas oraciones, se quedan haciendo largas oraciones en su casa para decir que aquí va a venir, como dice el cristianismo, el Espíritu de Dios estará en esta casa, en este lugar, tú sírvele nomás. Dice, estas personas, dice, que devoran las casas de las viudas, y es en ese contexto donde él levanta sus ojos después de decir esas palabras y como buscando un ejemplo de lo que acaba de decir para ejemplificar sus palabras, él dice que vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y Yeshua dijo estas palabras: en verdad les digo que la viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas a Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Miren, aquí normalmente el cristianismo piensa, y se ha entendido mal, pensando de que la idea de ella ha puesto más que todos es algo positivo. Realmente lo que él está diciendo es que es algo negativo, porque ella no tenía por qué poner más que todos. De hecho, lo acabábamos de ver. La Torá habla de equidad. Equidad. ¿Qué significa equidad? Que cada cual da conforme a sus condiciones. No podía dar más. Una persona que presentaba, un rey que presentaba un becerro para hacer una expiación por su pecado, para hacer un holocausto, pongamos, para hacer un holocausto, presentaba un becerro, y luego un hombrecito muy pobre presentaba 2 palominas para hacer un holocausto. ¿Quién dio más delante del Eterno? ¿Quién ha dado más? Ni el rico dio más, ni el pobre dio más. Cada cual da de acuerdo a su condición. Cuando alguien empieza a dar más, eso es un error. Y peor si es el pobre que empieza a dar más, eso es un error. Cuando el pobre es el que está dando más que el rico, es un error, porque eso no va de acuerdo a las normas del Eterno. Eso está mal. Él estaba haciendo una denuncia realmente, y lo sabemos por las palabras que él continúa diciendo. La denuncia, él no está aplaudiendo lo que la viuda ha hecho. Y lo vamos a ir analizando. Él no está realmente aplaudiendo lo que la viuda ha hecho, porque miren cuáles son las palabras. Leamos todo el contexto y luego explicamos. Luego, después de que él dijo eso, dice, y uno de los que hablaba de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y sus ofrendas votivas, o sea, donaciones, los votos que se daban, dijo, en cuanto a estas cosas, eso le dijo Yeshua, al que decía, mira cómo el templo está bien adornado, él le dice, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entendieron lo que está pasando allí? Él les está diciendo claramente que por ese juicio que está sucediendo, por ese abuso que están haciendo las viudas, el templo será destruido. Días vendrán donde no quedará piedra sobre piedra. Esa hermosura de un templo adornado donde eran piedras gigantescas de mármol bañada en oro, el templo no necesitaba de 2 blancas de una viuda. No lo tenía, no tenía la necesidad. De acuerdo a la Torá, el templo estaba obligado a ayudar a la viuda, no que la viuda done al templo. Esas son las reglas de la Torá. Si una viuda no está siendo ayudada ni sustentada por el templo, sino más bien ella está dando al templo, a un lugar que está adornado con oro, con mármol, con toda piedra preciosa, con plata, y que los ricos daban de sus ofrendas, no necesitaban la ofrenda de una viuda. No lo necesitaban. Yeshua está haciendo una denuncia. Tampoco entendamos que el rico da de lo que le sobra, está haciendo como lo entendemos nosotros en nuestra mente occidental. Entonces él está dando lo que le sobraba, el desperdicio, las sobras le daba al Eterno. No es así. Ya vamos a ver. Veamos esto, empecemos como él empieza, hablando de los ricos, que daban de lo que les sobraba. Eso es justicia delante del Eterno. Es un acto de justicia y es un acto de una benevolencia de parte de Dios. A ellos sí los está reconociendo. El cristianismo lo entiende, ellos dan de lo que sobran como algo malo. No es algo malo, es algo muy bueno. Porque de acuerdo a la Torá, tú solo debes dar lo que está exigido en la Torá.
las leyes y los tributos que te exige la Torá que tienes que dar, con el diezmo, las primicias y todo lo que tú tienes que cumplir, el impuesto del templo que se tiene que cumplir. Eso es todo lo que tienes que dar, y luego vienen las ofrendas que tienes que hacer de acuerdo a los pecados que tú hayas cometido, que son ofrendas obligatorias, y vienen las ofrendas voluntarias. Hasta allí, tú tienes que dar ello. El Eterno te provee, y dice el Eterno de acuerdo a la Torá, que Él te provee y te bendice para que te alcance para todo esto. Donde tú puedas pagar tus deudas con el templo, pagar tus deudas con el templo, pagar tus deudas con la sociedad. Si debes a alguien un préstamo que hiciste, pagas tus deudas con la sociedad, y luego te sobra una parte para ti y tu familia, una parte para disfrutarla de tu familia, lo que te sobra después de haber pagado, después de que pagas tus deudas tanto con el templo como con la sociedad, con tus deudores, con tus cobrantes en este caso, lo que te sobra es para ti y tu familia. Pero ¿qué sucede si tú, de corazón, de lo que te sobra, que es para ti y tu familia, que no es obligado a dar al templo, ya no, porque ya cumpliste, quieres tomar de esa parte para darle al Eterno? Eso es visto con buenos ojos delante del Eterno. Eso es correcto. Es una idea totalmente invertida lo que ha hecho el cristianismo al decir que, bueno, ellos dan de lo que les sobra. No, es que no entienden lo que es lo que les sobra. Lo que les sobra es lo que les correspondía a ellos, y ellos ya habían pagado lo que tenían que pagar del templo. Pero de lo que les sobra decidieron coger aún así una porción más y darla al servicio del templo. Eso es la bondad digamos, la provisión del Eterno que abunda dentro de cada uno, donde aún de lo que ya diste, ya cumpliste la parte legal, quieres dar aún más. Y eso es agradable a los ojos del Eterno. Por el otro lado tenemos a la viuda. La viuda es una persona que no tenía necesidad de dar nada en el templo, pero estaba dando. Eso es un robo. Yeshua está haciendo una denuncia. Vuelvo y repito, él no les está aplaudiendo decir, ella ha dado más que todos. No, él está denunciando, esta mujer ha estado dando más que todos ellos, cuando no debería ser así. No debería ser así. ¿Cómo sabemos que esa frase implícita de no debería ser así, que lo entendieron todos, fue cuando él dijo, y por eso van a ver que piedra sobre piedra no quedará en este lugar? No quedará, el templo será destruido por esa maldad que están haciendo. Es una maldad lo que se está haciendo allí. Nosotros tenemos que entender, el servicio al Eterno tiene que ser así, tiene que ser íntegro. No podemos abusar de los más débiles. De hecho, la Torá protege a esas personas, y juicio cae en la Torá a aquellos que abusan de esas personas, huérfanos, viudas y extranjeros. El Eterno juzga y venga estas cosas. Nosotros, cuando vayamos a servir al Eterno, hagámoslo de una manera íntegra, de una manera verdadera, que cuente delante del Eterno, que tenga las condiciones donde yo sirvo al Eterno o hago algo por alguien, estoy sirviendo a alguien, primeramente, sin pedir nada a cambio, sin que yo esté pidiendo nada a cambio, ningún tipo de reconocimiento, ni que me vayan a pagar algo, ni siquiera esperar un gracias. Segundo, tenemos que hacer las cosas con un corazón entregado, con un corazón que lo desea hacer, no por obligación y con mala cara o con una mala gana, sino de corazón, con un verdadero deseo de ayudar. Y en tercer lugar, hacer las cosas de una manera en silencio. No tenemos por qué andar diciéndole a la gente que hemos hecho esto o hemos hecho aquello. Hacerlo callado. Sirvamos así al Eterno, sin buscar algo a cambio cuando servimos al Eterno o servimos a nuestros hermanos, que es un proceso de servir al Eterno, es parte de servir al Eterno. Hacer las cosas de un corazón sincero y un corazón que desea ayudar, y también hacer las cosas que vamos a hacer, la ayuda que podamos hacer, la sedacá, que podamos servir a alguien de una manera, podemos decir así, incógnita, donde nadie se entere de lo que estamos haciendo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, sirvamos de una manera correcta al Eterno, porque eso es agradable a los ojos de nuestro Padre Celestial. Y es el mensaje que nos enseñó Yeshua, porque este mandamiento de ayudar a los necesitados es eso, un mandamiento. Así que si usted le hace el favor a alguien de ayudarlo, entienda que no es un favor, es un mandato. Usted no es que está diciendo a alguien, bueno, yo te estoy ayudando, yo soy bueno, yo te ayudo. No, no está en su voluntad, es un mandamiento. Usted tiene que obedecer. Usted y yo tenemos que obedecer y ayudar a los más necesitados cuando en nuestras manos está ese poder. Diferente es que no tuviéramos, pero es una transgresión realmente delante del Eterno que nuestro hermano pida una ayuda y nosotros le digamos, ¿sabes qué? No tengo hoy, vuelve mañana, cuando en verdad sí lo tengo. Es una transgresión. Y nosotros debemos ayudarnos y vivir de acuerdo a las normas de la Torá enseñadas por Yeshua.
y conforme a la enseñanza de Yeshua es como debemos caminar. ¿Ok? Esto vamos viendo lo que eran las ofrendas de las viudas, es importante que lo entendamos. Y veamos un poco más acerca de los mandamientos con referente a las viudas. Dice, para que entendamos que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. A ninguna viuda ni un huérfano afligirás. Hermanos, que una viuda dé todo el sustento que tenía, eso es afligirla, eso es oprimirla. Quitarle a alguien todo el sustento que tiene para su día a día, para su comida en ese día, quitárselo y darlo como una supuesta ofrenda al Eterno, eso el Eterno no lo recibe para nada. Eso es afligir. Quien la obligó, quien la llevó a un pensamiento de que ella tenía que hacerlo, es afligirla, porque la lleva una aflicción. El Eterno, como les digo, en ese tiempo el templo no necesitaba 2 blancas y una viuda. No lo necesitaba. Lo que está haciendo es algo que el Eterno rechaza y Yeshua lo denuncia. Dice, porque si tú llegaras a afligir y ellos clamaren a mí, bien, la viuda, el huérfano, dice, ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y yo los mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos serán huérfanos. Si alguien aflige a una viuda y ellos piden al Eterno, una viuda o un huérfano, claman al Eterno por justicia, por la injusticia que se está haciendo allí, dice, yo oiré desde los cielos y sus mujeres serán viudas y sus hijos serán huérfanos. Éxodo 22, del verso 22 al 24. Deuteronomio 24, 17 dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás prenda de la ropa de la viuda. No podías torcer el derecho de ninguno de estos personas del pueblo que se encontraba en un estatus donde hay mayor debilidad, donde hay, podríamos llamarlo como personas que son más indefensas, sería la palabra, son más indefensas a la hora de poder subsistir, a la hora de poder conseguir recursos. No se puede hacer eso. Y llevar a una viuda a que dé todo lo que tenía es realmente torcer el derecho de ella, porque el derecho de ella no era dar al templo, el derecho era recibir del templo el sustento diario. Esa era la obligación del templo y de los que ministraban y servían en el templo, pero había una gran corrupción que Yeshua dijo, esto no quedará piedra sobre piedra por lo que está sucediendo. Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Yahweh, tu Elohim. ¿Sí ven? Cuando se le da a ellos y no se les quita, se les da, el Eterno bendice, pero hay maldición cuando se les quita. La viuda no tenía por qué dar, no tenía por qué quitarle a la viuda, tenía que darle a ella y habría bendición, pero hubo una maldición por lo que estaba ocurriendo. Dice, el Eterno bendecirá toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Acuérdate de que siervo fuiste en la tierra de Egipto, por tanto yo te mandé a que hagas esto. Yo te mando a que hagas esto. Aquí tenemos una imagen. Es exactamente el mismo texto, pero tenemos una imagen de lo que ocurrió con Ruth. Esa es la idea, hermanos, y eso les traía yo en este tiempo, un pequeño video para reflexionar y completar la parte también que habíamos visto del sacrificio por el pecado. Aquí cerramos todo el círculo que tiene que ver con sacrificios por pecado. En el próximo video entraremos a estudiar lo que son los sacrificios por la culpa. Así que el Eterno los bendiga. Shalom a todos los hermanos. Shalom.